Bueno, ¿qué os parece si hacemos un breve repaso a lo que hemos leído hasta ahora Bien, para que no perdamos el hilo argumental? ¿Vale? Bien, Ujú. pues vamos a la sesión. Comparto pantalla. Recordemos dónde estábamos, el capítulo 23, la Ley General de la Acumulación Capitalista. En el párrafo 1, el autor nos había hablado de cómo a medida, en un primer modelo, a medida que crece la acumulación de capital, manteniéndose constante el factor tecnológico y la composición del capital, debería producirse una demanda creciente de la fuerza de trabajo. Es decir, a medida que reinvertimos a medida que el capital reinvierte el plusvalor en el proceso productivo, teóricamente, así, en abstracto y sin entrar en mayores análisis, eso debería transformarse en una demanda creciente de la fuerza de trabajo, toda vez que más máquinas, más materias primas necesitan más mano de obra para ponerse en marcha y para valorizarse. Pero en el párrafo 2 nos dice Marx que eso pues, no es así, ni muchísimo menos, porque con la acumulación de capital no solamente aumenta la masa de capital en acción, sino que cambia su composición, cambia la composición tecnológica y el valor del capital. Con lo cual, a medida que el sistema capitalista reinvierte, o los distintos capitalistas individuales van reinvirtiendo progresivamente sus masas de plusvalor en el proceso productivo, lo van reinvirtiendo en procesos cada vez más tecnificados, con mayor presencia de maquinaria, con mayor organización del proceso de trabajo, y este aumento, esta acumulación de capital se traduce inexorablemente en una disminución relativa de la fuerza de trabajo con respecto a la acumulación de capital. Esto trae por resultado este hecho de que a mayor acumulación de capital, menor cantidad relativa de mano de obra o de fuerza de trabajo está siendo utilizada por el sistema capitalista. Bueno, pues esto trae como consecuencia, como nos dice el párrafo 3, un aumento permanente, sin cesar, del ejército industrial de reserva. Un aumento permanente de la mano de obra desocupada. A mayor acumulación de capital, menos necesidad de mano de obra para el capital circulante, y la única posibilidad que hay de emplear a los desocupados es un crecimiento, una expansión permanente de la economía capitalista. La única manera de conseguir reabsorber a los obreros que el sistema capitalista va expulsando en su cambio de composición orgánica es una expansión, un crecimiento permanente de la economía. Bueno, pues esto ni puede ser, ese crecimiento permanente ni puede ser, y desde luego, aunque lo fuera, las leyes del funcionamiento capitalista hacen que la economía esté sujeta a crisis de sobreproducción, a crisis de empleo, a crisis de falta de recursos, de materias primas, a crisis de mercados, a guerras. Y aun cuando la economía pudiera teóricamente expandirse, aparte de los límites ecológicos y de los límites materiales que pueda tener una nación o el planeta mismo, eh, las crisis permanentemente van destruyendo capitales, y junto con los capitales destruyen los seres humanos que esos capitales explotan. De donde la Ley General de la Acumulación Capitalista, que no es otra cosa que se traduce en un crecimiento permanente
en una acumulación permanente y una concentración de capitales cada vez en menos manos, del otro lado se traduce en un aumento inexorable de los desempleados, de los depauperados, de la precarización, del desempleo. En suma, pues, de la violencia estructural contra los más necesitados. Lo digamos a escala nacional, como lo está planteando Marx, o lo digamos a escala planetaria, el funcionamiento, la ley general de la acumulación capitalista funciona exactamente igual en cualquiera de los niveles. Y nos decía Marx en el párrafo 4 que ese ejército industrial de reserva, ese ejército de desempleados o de empleados precarizados de los que se sirve el capital para su explotación, para extraerles el plusvalor, bueno, pues tiene diversas, se muestra bajo diversas formas de existencia, ¿no? Y nos recordaba Marx en el párrafo 4 que aparte de los que ocasionalmente están trabajando en temporadas más largas o menos largas en el sistema central del capitalismo, bueno, pues el capital también tiene a su alrededor masas crecientes de gente a su disposición, más o menos empleadas, más o menos subempleadas, más o menos precarizadas. Y él lo dividía en 3 grandes categorías o 4, que llamaba fluctuante, latente, estancada y finalmente lo demás. Esa población fluctuante que según las crisis del capital o los momentos de expansión pues va siendo contratada de época en época con más o menos entusiasmo. Todos recordamos el entusiasmo infantil de la época de las .com, ¿no? Cuando todo padre aconsejaba a su hijo que estudiara informática, porque esa va a ser la carrera del futuro, ¿no? Por ejemplo, unos años antes todo padre aconsejaba a su hijo que fuera ingeniero o que fuera médico, porque esas eran las carreras del futuro. Hoy, curiosamente, nadie les aconsejaba que fueran profesores de filosofía, ¿no? Esa carrera esa carrera me parece que siempre estuvo un poquito mal mirada, ¿no? Pero siempre, digamos, cada época tiene su fantasía con respecto a la profesión del futuro, a la profesión del futuro. Y la realidad es que el capital, todo lo que toca, todo lo que toca lo transforma en basura. Todo lo que toca lo destruye, lo pauperiza, lo degrada, le hace perder su dignidad. Y finalmente, da igual la profesión que sea, todas quedan de una manera o de otra sometidas a las fluctuaciones de las crisis periódicas. Y todos, de una manera o de otra, van viéndose en sus oficios, en sus trabajos cotidianos o inclusive en las profesiones que hace décadas eran la élite de la burguesía. Bueno, pues todos se ven más o menos precarizados y conducidos a la indignidad. Porque al final, lo que le da a la gente su buen pasar va a resultar que no es tanto el oficio ni la utilidad social, ni la cantidad de bienes y servicios que aportas a la comunidad, sino el hecho de que pertenezcas o no pertenezcas a la clase dominante. Si perteneces a la clase dominante, ya puedes ser un Froilán, que vas a tener un buen pasar. Y si perteneces a la clase proletaria, lo vas a tener muy difícil, aunque seas médico o seas ingeniero. La pertenencia a la clase es lo que va a definir, o como dirían hoy los médicos, la pertenencia a un código postal, ¿no? Es lo que va a definir en gran medida tus posibilidades de existencia y de vida digna. Pues bien, estas formas de existencia de este ejército industrial de reserva, decíamos, una primera categoría la tenemos en la población fluctuante, sometida a las crisis periódicas del capital,
ahora entramos en un ciclo de expansión y entonces pues todo el mundo tiene más o menos trabajo y luego pues lo pierden en la siguiente crisis. Luego hay otra parte de la población creciente que es latente. Es toda esta mano de obra que está disponible siempre y cuando que el capital lo necesite, pero que en condiciones normales no trabaja. Gente muy mayor, gente joven, en la época de Marx, mujeres. Hoy las mujeres están muy proletarizadas, pero hasta hace unas décadas no. Y finalmente una tercera clase, una población estancada, que probablemente lo va a tener ya muy difícil para volver a entrar en el mercado de trabajo y que para sobrevivir no tiene más remedio que realizar trabajos en forma de subempleo o en aquellos sectores no regulados en los que es víctima pues, de la mayor de las explotaciones y de las mayores indignidades y de los peores sueldos. Y por último, qué decir ya la última clase, los pauperizados, los excluidos, las excluidas, el lumpenproletariado. Aquellos que, bueno, son el último reducto en el que se refugian los excluidos, las excluidas, las que ya no tienen ninguna posibilidad o creen que ya no tienen ninguna posibilidad y que rara vez, de vez en cuando, el capital puede echar mano de ellas para someterlas a la última de sus indignidades o a la última de sus explotaciones. Y así entonces, nos decía Marx, la ley general de la acumulación capitalista se puede resumir de la siguiente manera. A mayor acumulación de capital, peor situación de los obreros, sea cual sea su salario. A mayor acumulación del capital, peor situación de los obreros, de los que tienen que trabajar por un salario para vivir, sea cual sea su salario. Porque aun cuando pertenezcan a la élite de los asalariados, a los sicarios del capital, aun cuando pertenezcan a la clase de los mandos intermedios que son utilizados para disciplinar al resto de la clase obrera, la acumulación de capital hace que crezca paulatina e inexorablemente la distancia entre los poseedores de los medios de producción y los que viven de su salario. Por tanto, la Ley General de la Acumulación Capitalista, que dice que cuanto más aumenta el capital, más empeora la situación de los obreros, se puede reformular diciendo que toda acumulación de capital es equivalente en el otro extremo a acumulación de miseria. Y en el párrafo 5 que habíamos empezado a leer en las semanas anteriores, Marx lo dedica a ilustrar, a poner ejemplos de esta ley general, de cómo funciona esta ley general de la acumulación capitalista. En el primer párrafo, en el A del punto 5, habíamos visto cómo se había producido la acumulación y concentración de capitales en Inglaterra en la veintena de años que van de 1846 a 1866. En el párrafo B habíamos visto cuál era la situación de las capas peor remuneradas de la clase obrera en Inglaterra. Y la semana pasada, creo la anterior, que es donde nos quedamos leyendo este párrafo, habíamos visto las condiciones de nutrición y las condiciones habitacionales en las que estas capas de población trataban de sobrevivir. En lo que nos queda de capítulo, hoy veremos una parte nada más, porque todavía lo que nos queda es mucho por leer, pero bueno, en lo que nos queda de capítulo, os anticipo el mapa, vamos a empezar ahora a leer cuál es la situación de la población, de lo que Marx llama la población nómade, esta población que el capital utiliza en trabajos temporarios, sectoriales o regionales, y que va trasladando
de un lado a otro del país sin ningún pudor. Recordemos una película clásica, Las uvas de la ira, ¿no? Ese es un ejemplo de este tipo de población nómade, ¿no? Y luego en el siguiente párrafo vamos a ver los efectos de la crisis, no en los más pobres, sino en las capas mejor remuneradas del proletariado británico. Y veremos cómo las crisis y sus ciclos de estacionalidad someten a la precariedad y al subempleo, inclusive a estas capas mejor remuneradas. Y cuando ya hayamos creído que todo lo que habíamos visto ya nos había llevado hasta el fondo del infierno, entonces para eso se reserva Marx mostrarnos el otro párrafo, que es la situación del proletariado agrícola. Ese Edén de la literatura en la que siempre nos imaginamos a Heidi con su ovejita y su amigo ordeñando a las vaquitas con el quesito y el huerto, ¿no? Bueno, pues el proletariado agrícola en época de Marx, antes de Marx y hoy sigue siendo el fondo, el último reducto de la precariedad, del subempleo, de la miseria, de la pobreza en la que está la clase obrera de cualquier país. Esto ya lo hemos comentado ya en muchas ocasiones, o en varias ocasiones en este seminario. La paradoja del capitalismo en su modo de funcionamiento y en su modo de acumulación es que necesita servirse de plus trabajo. Pero ese plus trabajo no puede salir solo de los trabajadores que explota. Necesita explotar trabajadores para con ese plusvalor poder contratar otros trabajadores a los que vuelve otra vez a explotar. Pues bien, para poder generar las masas de plusvalor necesarias para mantener la acumulación, el capital necesita explotar hasta la extenuación a los sectores más primarios, a los sectores de la minería, a los sectores de la alimentación, a los sectores de la agricultura, que son los que van a generar las masas de plusproducto de las que va a vivir el resto del proletariado explotado en sectores secundarios y terciarios. Sin tener comida barata, energía barata, minerales baratos y por tanto sin pagar sueldos misérrimos a quienes trabajan en esos sectores, no se podrían obtener las masas de plusproducto con las que luego pagar los salarios a todo el ejército de gente que vive en el sector secundario o terciario, incluidos, por supuesto, funcionarios, abogados, profesores, médicos, astronautas, soldados, policías. Para darle de comer, aunque sea misérrimamente, a todo ese sector terciario o secundario, hay que explotar hasta los huesos a quienes se ganan la vida en el sector primario. De ahí que estos proletariados agrícolas o mineros, en toda época, en todo lugar, siempre sean el último de los infiernos, de la explotación. Y el capítulo terminará con algunos ejemplos sencillos de explotación, en este caso pues el de Irlanda, por ejemplo, un sistema de explotación colonial dentro del corazón del sistema capitalista. ¿Vale? Bien, este es lo que hemos visto y el plan que tenemos para adelante.
Vamos a retomar la lectura entonces a partir de ahora. En la página 829, el epígrafe C, la población nómade. Alfonso, por favor, comienza tú la lectura. Poned los micrófonos en silencio, por favor. Nos detendremos ahora en una capa de la población de origen rural, cuya ocupación es en gran parte industrial. Este estrato constituye la infantería ligera del capital, que según sus propias necesidades lo vuelca ora a este punto, ora a aquel otro. Cuando no están marchando, estos individuos acampan. A los trabajadores nómades se los emplea en diversas operaciones de la construcción y el drenaje, en la fabricación de ladrillos, la quema de cal, el tendido de vías férreas, etc. Columna ambulante de la pestilencia, estos obreros importan a los lugares en cuyas cercanías se instalan la viruela, el tifus, el cólera, la escarlatina, etc. En empresas donde la inversión de capital es considerable, como los ferrocarriles, etc., es el empresario mismo quien se encarga, en la mayor parte de los casos, de proveer a su ejército de chozas de madera o materiales semejantes. Se forman así aldeas improvisadas, carentes de toda instalación sanitaria, al margen del control de las autoridades locales y muy lucrativas para el caballero contratista, que explota doblemente a los obreros, como soldados industriales y como inquilinos. Según la cantidad de cuchitriles que contenga una de esas chozas, 1, 2 o 3, el inquilino, terraplenadores, etc., tendrá que pagar 1, 3, 4 chelines semanales. Baste un ejemplo. En septiembre de 1864, informa el doctor Simon, el presidente del Comité para la Supresión de las Plagas de la parroquia de Seven Oaks dirigió la siguiente denuncia al ministro del Interior, Sir George Grey. La viruela era completamente desconocida en esta parroquia hace 12 meses. Poco antes de esa fecha, se iniciaron los trabajos para construir un ferrocarril de Lewisham a Tunbridge. Además, como los trabajos principales se efectuaban en la cercanía inmediata de esta ciudad, también se construyó aquí el depósito principal de toda la obra. Se dio ocupación, por ende, a un crecido número de personas. Como era imposible alojarlos a todos en cottages, el señor Jay, el contratista, hizo construir casuchas en diversos puntos, a lo largo de la vía férrea, para alojar a los obreros. Estas chozas carecían de ventilación y del canterillado, y además estaban atestadas, inevitablemente, ya que cada inquilino tenía que aceptar otros huéspedes, por numerosa que fuera su propia familia, y aunque las casuchas eran de solo 2 piezas. Según el informe médico que hemos recibido, la consecuencia fue que esa pobre gente tenía que sufrir durante la noche todos los horrores de la asfixia para evitar los miasmas pestilentes que emanaban de las aguas servidas estancadas y de las letrinas, ubicadas directamente bajo las ventanas. Vemos cómo estas poblaciones que son arrastradas de un sitio a otro para las grandes construcciones o para los trabajos colectivos, ¿no? Bueno, pues son alojados provisionalmente dice el autor casuchas, hoy diríamos chabolas, ¿no? En poblados de chabolas, en las que se hacinan todas estas poblaciones y donde los vectores y las enfermedades infecciosas se transmiten con toda velocidad. Continúa, Alfonso, por favor. Un médico que tuvo la oportunidad de visitar esas casuchas, por último, hizo conocer sus quejas a nuestro comité. Se expresó de la manera más amarga sobre las condiciones de esas presuntas viviendas y manifestó sus temores respecto a las graves consecuencias que podrían sobrevenir si no se adoptan algunas medidas sanitarias. Aproximadamente hace un año, anteponiendo los títulos que le correspondan, Gay se comprometió a destinar una casa para que, al declararse enfermedades infecciosas, se aislara inmediatamente a aquellos de sus obreros afectados por el mal. Un recinto en el que meter en cuarentena a las personas infectadas, ¿no? Continúa. Reiteró esa promesa a fines de julio, pero nunca hizo absolutamente nada para cumplirla, pese a que desde esa fecha se registraron varios casos de viruela
2 de ellos fatales. El 9 de septiembre, el doctor Kelson me comunicó que se habían verificado nuevos casos de viruela en las mismas casuchas y calificó de horrendas las condiciones imperantes en ellas. Para información de usted, el ministro, debo añadir que nuestra parroquia posee una casa aislada, la llamada Casa de la Peste, donde se asiste a los miembros de la parroquia atacados por enfermedades infecciosas. Desde hace meses, la casa está colmada de pacientes. En una familia murieron 5 niños de viruela y fiebre. Del 1 de abril al 1 de septiembre de este año, se registraron no menos de 10 casos fatales de viruela, 4 de ellos en las casuchas mencionadas, que son el foco de la peste. No es posible indicar el número de los casos de enfermedad, ya que las familias afectadas los ocultan lo más posible. Claro, las familias que sufren, que tienen un niño, claro, lo ocultan todo lo que pueden porque van a ser aislados, claro, evidentemente, ¿no? Continúa, por favor. Los obreros en las minas de carbón y otras figuran entre las categorías mejor pagas de la clase obrera británica. ¿A qué precio compran su salario? Es un punto que ya fue expuesto en un lugar anterior. Lancemos aquí una rápida ojeada sobre las condiciones habitacionales en que viven. El explotador de la mina, por regla general, ya sea propietario o arrendatario de la misma, hace construir una serie de chozas para sus operarios. Estos reciben tanto la cottage como carbón para calefacción gratuitamente. Es decir, una y otro constituyen una parte del salario suministrada en especies. Aquellos a los que no se puede hospedar de esta manera perciben, a modo de compensación, la suma de 4 libras anuales. Los distritos mineros atraen rápidamente una gran población, compuesta de la población minera misma y de artesanos, tenderos, etc., que se aglomeran en torno de aquella. Como en todos lados donde es considerable la densidad de población, la renta del suelo es alta aquí. Es decir, ganan más salario, sí, pero el alquiler, los alquileres son más altos y cuando tienen que comprar algo, pues lo pagan mucho más caro que en cualquier otro sitio, ¿no? Continúa. Es decir, una cosa es el salario nominal y otra cosa es la capacidad de compra de ese salario, ¿no? Continúa, Alfonso. Por eso el empresario minero procura apiñar alrededor de la bocamina, en el espacio más estrecho posible, exactamente la cantidad de cottages que se requiera para enlatar a sus operarios y familias. Cuando en las cercanías... Enlatar, ¿no? Es decir, enlatar a la gente, ¿no? Cuando en las cercanías se abren nuevas minas o vuelven a explotarse otras antiguas, aumenta el hacinamiento. En la construcción de cottages rige un solo criterio: el renunciamiento del capitalista a todo desembolso de efectivo que no sea absolutamente inevitable. Las viviendas de los mineros y de otros obreros vinculados a las minas de Northumberland y Durham, dice el doctor Julian Hunter, son quizás promedialmente lo peor y más caro que Inglaterra ofrece en gran escala en este renglón, si se exceptúan distritos similares en Monmouthshire. La pésima calidad consiste en el elevado número de personas por habitación, en las pequeñas dimensiones del predio donde se ha arrojado una gran cantidad de casas, en la carencia de agua y en la inexistencia de letrinas y en el método que suele aplicarse de construir una casa sobre la otra o de distribuirlas en apartamentos, de manera que las diversas cottages formen pisos ubicados verticalmente unos encima de otros. El empresario trata a toda la colonia como si ésta solo acampara en el sitio, en vez de residir en él. Siguiendo las instrucciones, dice el doctor Stevens, visité la mayor parte de las grandes aldeas mineras de la Durham Mine. Con muy pocas excepciones, a todas se aplica la afirmación de que se ha descuidado todo medio necesario para salvaguardar la salud de los pobladores. Todos los mineros están vinculados. Bond, término que al igual que servidumbre, viene de la época de la servidumbre de la gleba. Por 12 meses al arrendatario o propietario de la mina,
Si los mineros expresan su descontento o molestan de cualquier manera al capataz, se pone una señal o una observación al lado de sus nombres en el cuaderno de vigilancia. Y cuando llega el momento de renovarles el contrato, quedan en la calle. ¿Veis qué gráficos son los británicos, ¿no? Le llaman bond, de bondage, que es un siervo, ¿no? Al trabajador, y al capataz le llaman viewer, ¿no? Es un mero vigilante, ¿vale? Un mero vigilante. Continúa, Alfonso. Me parece que ninguna modalidad del sistema de pago con bonos puede ser peor que la que impera en esos distritos densamente poblados. Sistema de pagos con bonos, ¿vale? Continúa. El obrero se ve obligado a recibir como parte de su salario una casa rodeada de emanaciones pestilentes. No puede ayudarse a sí mismo. A todos los efectos, es un siervo, y es dudoso que alguien pueda ayudarlo, salvo su propietario. Pero éste pide consejo ante todo a su balance, y el resultado es prácticamente infalible. El obrero también recibe del propietario su suministro de agua, sea buena o mala, se le proporcione o no, tiene que pagar por ella, o mejor dicho, tolerar que se la descuenten del salario. Le descuentan del salario la vivienda, le descuentan del salario el agua, le descuentan, ¿no? Es decir, tan, y al final dices, uy, ¿cuánto dinero he cobrado? ¿No? Bueno, pues voló. Continúa, Alfonso. En el conflicto con la opinión pública o también con la política sanitaria, el capitán no se avergüenza en absoluto de justificar las condiciones en parte peligrosas, en parte degradantes, que inflige a la función y a la vida doméstica del obrero. Aduce que esas condiciones son necesarias para explotarlo más lucrativamente. Así lo hace cuando renuncia a instalar aparatos protectores contra la maquinaria peligrosa en las fábricas, medios de ventilación y dispositivos de seguridad en las minas, etc. Así lo hace, en este caso, con la vivienda de los mineros. A modo de disculpa, dice el funcionario médico del Privy Council, el Dr. Simon, en su informe oficial, a modo de disculpa por las sórdidas condiciones de la vivienda, se aduce que habitualmente las minas se explotan bajo arriendo, que la duración del contrato de arrendamiento en las minas de carbón es por lo general de 21 años, es demasiado breve como para que el arrendatario de la mina le valga la pena proporcionar buenas viviendas a la población obrera y a los artesanos, etc. Sí, como los arrendamientos de la mina son solo de 21 años, ¿no? ¿Cómo me voy a gastar dinero en hacer buenas viviendas, ¿sabes? Si no las voy a poder amortizar, ¿sabes? Continúa. ¿Dónde está? Artesanos, etcétera, atraídos por la explotación. Que aun si él mismo tuviera la intención de conducirse liberalmente en ese aspecto, la misma se vería frustrada por el propietario del suelo. Este, en efecto, tendería a exigir inmediatamente una renta suplementaria exorbitante a cambio del privilegio de erigir sobre la superficie una aldea decente y confortable destinada a los obreros de la propiedad subterránea. Es decir, que ni el arrendatario que solo alquila por 20 años la mina, ¿vale? No puede hacer un dispendio en viviendas porque ¿cómo las va a amortizar? ¿Vale? Pero es que además, aunque lo hiciera, el propietario del terreno le diría, oye, tú has introducido mejoras sobre el terreno, pues yo te subo el arrendamiento del terreno. Es decir, que aquí, como encales la pared de la vivienda o le pongas una ventana, ¿no? Todo el mundo gana menos el que va a vivir dentro de la vivienda, ¿no? Continúa, Alfonso. Este precio prohibitivo, cuando no la prohibición lisa y llana, atemorizaría a sí mismo a otros, que si no fuera por ello estarían dispuestos a edificar. No es mi deseo continuar examinando el valor de esta disculpa, ni investigar tampoco sobre quién recaería, en última instancia, el gasto adicional que se efectuara para edificar viviendas decentes. Si sobre el dueño del suelo, el arrendatario de minas, los obreros o el público. Pero en vista de hechos tan bochornosos como los que ponen al descubierto los informes adjuntos,
los de los doctores Hunter, Stevens, etc., resulta claro que hay que aplicar un remedio. Los títulos de la propiedad del suelo se usan de esta manera para perpetrar una gran injusticia pública. En su calidad de propietario de minas, el dueño de la tierra invita a una colonia industrial a que trabaje en la finca de él y luego, en su calidad de propietario de la superficie del suelo, impide a los obreros que ha congregado que encuentren las viviendas adecuadas indispensables para sus vidas. Al arrendatario de minas, el explotador capitalista, no le interesa, desde el punto de vista pecuniario, oponerse a esa división del negocio, ya que sabe bien que aunque estas últimas pretensiones sean exorbitantes, las consecuencias no recaerán sobre él. Sabe, asimismo, que los obreros, sobre los que sí recaen, no están suficientemente educados como para conocer sus derechos sanitarios y que ni la vivienda más promiscua ni el agua potable más corrompida serán motivo especial de una huelga. Fijaos qué duro el informe de este funcionario, ¿no? Es decir, qué duro, ¿no? El tipo dice al propietario del terreno se la repampinfla. Él solamente va a ganar dinero con el arrendamiento y hemos acabado, ¿no?, con el asunto. Pero al que está arrendando el terreno para explotar la mina, pues tampoco le interesa, porque al final aquí de lo que se trata es de quién va a ganar dinero con las mejoras que se hagan o se dejen de hacer. Y él no se va a ver beneficiado en ningún momento. Por lo tanto, no le interesa. Y además, dice él, porque los obreros sobre los que sí recaerán todas esas consecuencias no están suficientemente educados como para conocer sus derechos sanitarios, y ni la vivienda más promiscua ni el agua potable más corrompida serán motivo de una huelga. De ahí Marx siempre nos insiste que necesitamos leyes coercitivas que impidan a los trabajadores verse obligados a venderse a sí mismos en esclavitud. Gracias, Alfonso. Continúa la lectura, Miriam. Vamos a ver ahora el epígrafe D. ¿Cuál es el efecto de las crisis ahora sobre el sector mejor remunerado de la clase obrera? Antes que pasemos a los obreros agrícolas propiamente dichos, otro ejemplo nos mostrará cómo las crisis afectan incluso al sector mejor remunerado de la clase obrera, a su aristocracia. Se recordará que en el año 1857 trajo consigo una de las grandes crisis con las que invariablemente se cierra el ciclo industrial. El plazo siguiente expiró en 1866. Anticipada ya en los distritos fabriles propiamente dichos por la escasez de algodón, la que desplazó mucho capital de las esferas de inversión habituales a las grandes sedes centrales del mercado dinerario, la crisis adoptó en esta ocasión un carácter predominantemente financiero. Su desencadenamiento en mayo de 1866 estuvo señalado por la bancarrota de un gigantesco banco londinense, seguida inmediatamente por la ruina de innumerables sociedades dedicadas a los tejemanejes en el campo de las finanzas. Parece que está hablando de nosotros, ¿no? Sí. Sí, continúa. Uno de los grandes ramos industriales londinenses castigados por la catástrofe fue el de la construcción de barcos de hierro. Durante el periodo de las transacciones fraudulentas, los magnates de este ramo no solo se habían lanzado a una sobreproducción desmedida, sino que además habían firmado enormes contratos de suministro, especulando con que las fuentes crediticias seguirían manando con la misma abundancia que antes. Actualmente se ha operado a una reacción aterradora que aún en la hora actual, fines de marzo de 1867, afecta a otras industrias londinenses. Lee por favor la nota 136. Los indigentes de Londres se mueren de hambre. Perdona, Miriam, este es un caso que habla Marx de los fabricantes de barcos, Sí, pero que es igual que las ejemplo. hipotecas. Pero es un ejemplo, pero es igual que lo nuestro con las hipotecas subprime y el quiebre de los grandes bancos, como arrastraron al resto de instituciones financieras, ¿no? Lee por favor la nota 136.
Los indigentes de Londres se mueren de hambre en masa. Durante los últimos días, en los muros de Londres se fijaron grandes carteles en los que figuraba este extraño anuncio. Bueyes gordos, hombres famélicos. Los bueyes gordos han abandonado sus palacios de cristal para ir a cebar a los ricos en sus suntuosas residencias, mientras que los hombres hambrientos degeneran y mueren en sus deplorables tugurios. Los carteles con estas ominosas palabras son constantemente renovados. No bien se arranca o tapa una partida de carteles, reaparece un nuevo lote en el mismo lugar o en otro sitio similarmente público. Esto recuerda a los omina, malos augurios, que prepararon al pueblo francés para los acontecimientos de 1789. En este momento, mientras mueren de hambre y frío obreros ingleses con sus mujeres e hijos, se invierten millones de dinero inglés, producto del trabajo inglés, en empréstitos rusos, españoles, italianos y de otras nacionalidades extranjeras. Los grandes tenedores del dinero, ellos siguen haciendo sus negocios, ¿no? Y haciendo inversiones en cualquier otro lugar mientras la gente se muere de hambre en las calles, ¿no? Continúa arriba, Miriam. Para caracterizar la situación de los obreros, reproduzcamos el siguiente pasaje que tomamos de un detallado informe escrito por un corresponsal del Morning Star que visitó a principios de enero de 1867 las zonas más castigadas por la calamidad. Al este de Londres, en los distritos de Poplar, Miranwall, Greenwich, Deptford, Limehouse y Canning Town, por lo menos 15.000 obreros y sus familias se encuentran en una situación de miseria extrema, entre ellos más de 3.000 mecánicos diestros. Sus fondos de reserva se han agotado luego de una paralización laboral de 6 u 8 meses. Se ha producido la crisis, las empresas han cerrado en las que están, les han dicho no os preocupéis compañeros que en cuanto la cosa se arregle volvemos a poner la fábrica en marcha, la gente se ha quedado ahí, van agotando sus fondos, sus ahorros, sus fondos de reserva, ¿vale? Y se encuentran cada vez más encerrados en un círculo de miseria del que no pueden salir. Continúa, Miriam. Tuve que esforzarme mucho para llegar a la puerta del hospicio de Poplar, pues la asediaba una muchedumbre hambrienta. Esperaban bonos para el pan, pero no había llegado todavía la hora del reparto. El patio forma un gran cuadrado con un alero que corre alrededor a lo largo de los muros. Grandes montones de nieve cubrían los adoquines en el medio del patio. Había allí ciertos espacios de dimensiones reducidas, cercados con mimbre como corrales de ovejas en los que trabajaban los hombres cuando el tiempo es más benigno. El día que visité el asilo, los corrales estaban tan llenos de nieve que nadie podía permanecer en ellos. Los hombres, sin embargo, protegidos por el alero, bajo el alero, se ocupaban de macadamizar adoquines. De preparar los adoquines para hacer las calles, ¿no? Para ir haciendo las calles. Son workhouse, son lugares de trabajo donde te dan la comida a cambio de que eches la jornada en la tarea que te han asignado, ¿no? En este caso, preparar adoquines para el suelo. Continúa. Cada uno se sentaba en un gran adoquín y con un martillo pesado machacaba el granito cubierto de hielo hasta picar 5 bushels. Con ello quedaba finalizada su labor diaria y se les daba 3 peniques y un bono para pan. En otra parte del patio había una desvencijada casucha de madera. Al abrir la puerta encontramos que estaba llena de hombres apiñados unos contra otros para conservar el calor. Deshilachaban maromas y disputaban entre sí acerca de cuál de ellos podía trabajar más con un mínimo de comida, pues la resistencia era el point honor, el punto de honra. Solo en este workhouse recibían socorros 7.000 personas, entre ellas varios de cientos que 6 u 8 meses atrás ganaban los salarios máximos que se pagaban en este país a obreros calificados. La clase mejor remunerada de Inglaterra, cuando llega la crisis, ¿no? Acaban en el hospicio, con trabajos forzados, en la miseria. Continúa. Su número sería 2 veces mayor si no hubiera tantos que, pese a habérseles agotado totalmente sus reservas de dinero, rehúsan todavía recurrir a la parroquia mientras le quede cualquier cosa para empeñar. Dejando el workhouse, dio una vuelta por las calles, en su mayor parte orilladas por casas de un piso tan numerosas en Poplar.
Mi guía era miembro de la Comisión para los Desocupados. La primera casa en la que entramos era la de un obrero siderúrgico desocupado desde hace 27 semanas. Encontré al hombre y a toda su familia en un cuarto interior, sentados. La pieza todavía no carecía totalmente de muebles y el hogar se hallaba encendido. Esto era necesario para preservar de la congelación los pies descalzos de los más pequeños, porque el día era gélido. En una bandeja frente al fuego había un montón de estopa que la mujer y los chicos deshilachaban a cambio del pan que les proporcionaba el workhouse. El hombre trabajaba en uno de los patios que acabamos de describir por un bono de pan y 3 peniques diarios. Hacía unos instantes que había regresado a la casa para almorzar, muy hambriento, según nos dijo, con una sonrisa amarga. Y su comida consistía en unas pocas rebanadas de pan untadas con grasa y una taza de té sin leche. La puerta siguiente en la que golpeamos fue abierta por una mujer de edad mediana, quien sin pronunciar una palabra nos hizo pasar a un cuartito interior donde se sentaba toda su familia en silencio, con los ojos clavados en un fuego mortecino a punto de extinguirse. Era tal la desolación, la desesperanza que envolvía a esa gente y a su cuartito que no deseé otra cosa que no contemplar jamás una escena semejante. No han ganado nada, señor, dijo la mujer señalando a los niños. Nada en 26 semanas y todo nuestro dinero se ha ido, todo el dinero que el padre y yo ahorramos en tiempos mejores, con la ilusión de tener una reserva cuando los negocios anduvieran mal. Mire, gritó casi fuera de sí, mostrándonos una libreta de ahorros con todas las anotaciones regulares de dinero colocado y retirado, de tal manera que pudimos comprobar cómo su pequeño caudal había comenzado con el primer depósito de 5 chelines, cómo había aumentado poco a poco hasta llegar a las 20 libras y cómo se había desinflado de nuevo, pasando de libras a chelines, hasta que la última anotación hacía que la libreta tuviera el mismo valor que un pedazo de papel en blanco. Esta familia recibía diariamente una mísera comida del workhouse. Nuestra visita siguiente fue a la mujer de un irlandés. El marido había trabajado en los astilleros. La encontramos enferma por falta de alimentación, echada en un colchón, con sus vestidos puestos, apenas cubierta con un pedazo de alfombra, pues toda la ropa de cama había ido a parar a casa de los empeños. Sus malicientos hijos la cuidaban, aunque parecían necesitar... macilentos. Hijos la cuidaban, aunque parecían necesitar ellos los cuidados maternos. 19 semanas de inactividad forzada la habían reducido a ese estado. Y mientras nos contaba la historia del amargo pasado, se lamentaba como si hubiera perdido toda esperanza de un futuro mejor. Cuando salíamos de la casa, un hombre joven que corría hacia nosotros nos alcanzó, solicitándonos que fuéramos a su casa y viéramos si se podía hacer algo por él. Una mujer joven, 2 hermosos chicos y un montón de boletas de empeño y una pieza totalmente vacía era todo lo que tenía para mostrar. Gracias, Miriam. Vamos a leer ahora la nota 137. Juan, por favor, adelante. Ofrecemos aquí un extracto tomado de un diario Tory acerca de los padecimientos consecutivos de la crisis de 1866. No debe olvidarse que la parte oriental de Londres, que es de la que aquí se trata, es la sede no solo de los constructores de barcos de hierro ya mencionados en el texto del capítulo, sino también de una industria domiciliaria invariablemente remunerada por debajo del mínimo. Un espectáculo terrible pudo apreciarse ayer en una parte de la metrópoli. Aunque los millares de desocupados no manifestaron en masa con banderas negras, el torrente humano fue asaz imponente. Permítasenos recordar lo que padece esta gente. Se están muriendo de hambre. Este es el hecho escueto y terrible. Hay 40.000 de ellos en nuestra presencia en un barrio de esta metrópoli maravillosa, en la vecindad inmediata de la más enorme acumulación de riqueza jamás vista por el mundo. Hay 40.000 personas desamparadas muriéndose de hambre. Esos millares irrumpen ahora en otros barrios. Esos hombres que siempre han estado medio muertos de hambre
gritan su aflicción en nuestros oídos. Claman al cielo, nos cuentan de sus hogares abrumados por la miseria, de su imposibilidad de encontrar trabajo y de la inutilidad de mendigar. Los propios contribuyentes locales, obligados a pagar el impuesto de beneficencia, se ven empujados por las exigencias parroquiales al borde de la indigencia, puesto que precisamente en los momentos actuales está de moda entre los capitalistas ingleses pintar a Bélgica como el paraíso del obrero, porque en ella el despotismo de las trade unions y las leyes fabriles no atentan contra la libertad de trabajo. Digamos aquí un par de palabras sobre la felicidad del libre obrero belga, al que solo oprimen el clero, la aristocracia terrateniente, la burguesía liberal y la burocracia, pero no los trade unions ni las leyes fabriles. Detente un momentito. Detente un momentito. Quiero resaltar un par de aspectos de esto que estamos leyendo. Nos dice Marx, os voy a poner de ejemplo lo que ocurre con las manifestaciones y con la situación de la clase obrera en Inglaterra, en Londres y además en la élite de los trabajadores, ¿vale? Los que más dinero ganan en lo mejor de la industria cuando llega la crisis. Y entonces pone como ejemplo este extracto, dice, de un diario Tory acerca de los padecimientos de la gente en Londres. Y entonces este periódico nos viene a decir, la gente se está muriendo de hambre. Aquí, en el centro del capitalismo, en el lugar donde hay la mayor riqueza jamás producida en la historia. Aquí, la gente alrededor nuestro se está muriendo de hambre. Y dice Marx, y yo os voy a poner de ejemplo lo que ocurre en Bélgica, porque a lo mejor os vais a creer que esto que pasa aquí es culpa de la regulación fabril, es culpa de que se regule la jornada laboral o que se prohíba el trabajo infantil, ¿no? Porque como dice el Ayuso, es que aquí no hay libertad, ¿vale? Bien, vamos a poner un ejemplo de ese paraíso de la libertad que es Bélgica. Y vamos a ver, pues, cómo vive la gente en Bélgica, donde los obreros son mucho más libres que en Inglaterra, porque, ironías aparte, nos dice, es el paraíso de los obreros porque en ella el despotismo de los sindicatos y las leyes fabriles no atentan contra la libertad de trabajo. Digamos aquí un par de palabras sobre la felicidad del obrero belga al que solo oprimen el clero, la aristocracia terrateniente, la burguesía liberal y la burocracia, pero no los sindicatos ni las leyes fabriles. Continúa, Juan, por favor. El señor Ducpetiau, buena autoridad, hasta hace un tiempo, y no sé si todavía ahora, inspector general de las cárceles belgas, dice que Dice en sus informes. Continúa. Término medio, una familia obrera cuenta 4 hijos, los que sumados al padre y a la madre. Ah, vale, arriba, sí. Y a la madre dan pues 6 personas. De esas 6 personas, 4 pueden estar ocupadas de manera útil cuando la enfermedad y factores similares no interfieren. Bajo estas circunstancias, las fuentes familiares de recursos en su rendimiento máximo son las siguientes. Y este señor Ducpetau saca unas cuentas, ¿no? Y dice, bueno, pues el padre trabaja 300 jornadas a tanto el jornal, la madre trabaja tantas jornadas a tanto el jornal, y al final tiene unos ingresos, digamos, una familia donde el padre, la madre, el hijo mayor y la hija mayor trabajan, ingresan
1.068 francos en concepto de jornales, trabajando 300 días al año. ¿Vale? Bien, vamos a ver los gastos de esa familia, nos dice este funcionario. Adelante. Los gastos anuales de la familia y sus déficits se elevarían en caso de que el obrero tuviera la alimentación de un marinero de la Armada a 1.828 francos, déficit 760, o de un soldado 1.473, déficit 405, o de un presidiario 1.112, déficit 44. ¿Por qué está diciendo esto este señor? Porque él sabe, como es el inspector general de las cárceles, ¿vale? Él sabe perfectamente cuáles son los gastos que el Estado tiene, por ejemplo, para mantener a un marinero, para mantener a un soldado o para mantener a un preso. ¿Vale? El Estado belga se gasta al año en mantener a un marinero 1.800 francos, en mantener a un soldado 1.400 francos y en mantener a un preso 1.100 francos. Pues resulta que los ingresos de una familia trabajando 300 días al año son 1.068 francos. ¿Vale? Es decir, una familia trabajando todo el año no es capaz de cumplir con lo que le cuesta con lo que le cuesta un preso, por ejemplo, al Estado, ¿no? Continúa. Da la vuelta a la página y sigues del otro lado. En esa familia, en esa familia que tomamos como modelo, hemos hecho confluir todas las fuentes posibles de recursos, pero al asignarle un salario a la madre, privamos de su guía a la administración familiar. ¿Quién se ocupará de la casa? ¿Quién hará la comida? ¿Lavará o surtirá la ropa, etcétera? ¿De qué manera se las arregla entonces la gran mayoría de obreros que no compran las mercancías al por mayor ni con descuentos de ningún tipo, como sí lo hace la administración de las cárceles? ¿De qué manera se las arregla para vivir? Daos cuenta el argumento que lleva este hombre cuál es, ¿eh? Porque ahora os puede parecer sexista decir, y si la mujer trabaja, ¿quién va a surcir la ropa? ¿Quién va? No, pero esto no es ninguna tontería, ¿eh? Porque en una familia de este modelo del siglo XVIII, del siglo XIX, hay una gran parte de los valores de uso que están fuera del mercado, porque los aporta, por ejemplo, la madre, ¿no? Que es la que se ocupa de hacer la ropa, de arreglar los zapatos, de hacer la comida, o por ejemplo los niños pequeños, cuando había un pequeño huerto, para tener los 4 conejos, las 2 gallinas, los huevos, ¿no? Pues vamos, hay una gran parte de los valores de uso de los que vive la familia que sirven a la dignidad y al nivel de vida de la familia, que se aportan en forma de trabajo humano, pero no de mercancía. Pero cuando todos los miembros de la familia tienen que ir al mercado de trabajo a vender su fuerza de trabajo, esos valores de uso que antes se gestionaban en forma de trabajo humano, pero no mercantilizado, ahora hay que ir a la tienda a comprarlos. Ahora esa ropa, esos zapatos, todo eso, esos huevos, todo eso hay que ir a la tienda a comprarlo. Y cuando tú vas a comprarlo a la tienda, no solamente pagas por el valor de uso, sino que pagas por la intermediación y pagas por los beneficios que deja ese huevo, ¿verdad? O ese zapato. Bien, pues nos dice además el autor, esta familia, cuando va a comprar, cuando va a cambiar su salario por lo que necesita para vivir a la tienda, no puede comprar al por mayor como hace la administración del Estado con las cárceles o con los soldados. No vale lo mismo la leche, el trigo, el pan, la ropa, no le cuesta lo mismo
al trabajador que va a comprarlo a la tienda que al Ministerio del Interior cuando hace una licitación para comprar uniformes para todos los presos, ¿verdad que no? Por tanto, el dinero que se gasta el Estado para mantener a un preso, a un soldado o a un marinero, no es equivalente al dinero que gasta una familia cuando va a comprar a la tienda de la esquina. Continúa, Juan. Sí. Recurriendo a expedientes cuyo secreto solo el obrero conoce, reduciendo la ración diaria, comiendo poca carne o ninguna, haciendo otro tanto con la manteca y los condimentos, apretujando a su familia en una o dos piezas en las que muchachos y muchachas duermen juntos, a menudo en el mismo jergón de paja, economizando en la vestimenta, en la ropa blanca y en los artículos de limpieza, renunciando a los esparcimientos dominicales, etc. Una vez alcanzado ese límite extremo, el menor aumento de precios en los medios de subsistencia, etc., arroja a estos obreros a la lista de los indigentes. Y esto lo está diciendo el inspector de cárceles. ¿Vale? No es un comunista resentido contra el capital, ¿vale? El que está haciendo esta argumentación, ¿no? Continúa, Juan. En este paraíso de los capitalistas, en efecto, la menor variación de los precios de los cereales va acompañada de una variación en el número de las defunciones y los delitos. Toda Bélgica cuenta 930.000 familias, de las cuales, según la estadística oficial, 90.000 ricos. ¿Dónde sigo? Electores igual a 450.000 personas. Sí, 390.000 familias, gran parte de las cuales está cayendo en el proletariado, pertenecen a la pequeña clase mediana urbana y aldeana, igual a 1.950.000 familias. Por último, 450.000 familias de trabajadores, igual a 2.350.000 personas, entre las cuales las familias modelo disfrutan de la felicidad pintada por Petiot. De las 450.000 familias obreras, más de 200.000 están en la lista de indigentes. Ese es el paraíso de la libertad belga, ¿no? Que está diciendo Marx, ¿no? Donde los obreros no están esclavizados por los sindicatos ni por las leyes fabriles. Bueno, y hemos llegado al párrafo C, en la página 839, donde vamos a empezar a hablar del proletariado agrícola británico. Pero yo creo que a la hora que es, a las 9:05, yo creo que no merece la pena que iniciemos párrafo nuevo y lo dejamos para el jueves que viene. Seguimos el jueves que viene, compañeras. Un abrazo, buena semana.